Muy buenas tardes para todos. Continuamos el día de hoy exponiendo cada uno de nuestros puntos de vista y los cuales están relacionados con el material de estudio propuestos, para este caso la unidad 3. Por tanto, para el video que nos compete el día de hoy, expondré una teoría cultural sobre la criminalidad y la enfocaré principalmente a la coyuntura actual de nuestro país. Para ello vamos a iniciar analizando las propuestas o las teorías que nos trae Barata, Merton y Kirchheimer en nuestro material de estudio, lo cual reitero y lo indico nuevamente como lo he mencionado en las unidades anteriores. No estoy de acuerdo con algunos de los postulados y argumentos de estos autores. Puedo decir que respecto a Barata, él tiene una visión crítica de la criminología que está muy influenciada por el marxismo. Él nos argumenta que la definición del crimen y el sistema penal siempre sirven a los intereses de la clase dominante en las sociedades capitalistas, y esto él nos indica que perpetúa la desigualdad y el conflicto social. Por tanto, podemos ver que su enfoque se centra en la estructura socioeconómica y en cómo se criminaliza a las clases subordinadas. Ahora bien, vamos a ver la teoría de la anomia, que también ya la había mencionado en la unidad 2, cuyo autor es Merton. Él nos explica la desviación como un resultado de una desconexión entre las metas culturales valoradas, especialmente lo que tiene que ver con el éxito económico, y los medios socialmente disponibles para que el individuo pueda alcanzarlas. Esta tensión lleva a diferentes formas de adaptación individual, incluyendo la innovación y la rebelión. Para Grissheimer, también él nos propone que los sistemas de castigo están estrechamente relacionados o ligados a la estructura económica de la sociedad, particularmente a las necesidades del mercado laboral. Diferentes modos de producción, como la esclavitud o el capitalismo industrial. Él nos indica que esto tiende a generar formas específicas de castigo. Por tanto, como ya lo indiqué iniciando el video, mi punto de vista desde la criminología, esto deberíamos enfocarnos más en el delincuente de la responsabilidad individual, desde el libre albedrío y desde luego la necesidad imperiosa de mantener el orden, que es justo lo que no tenemos hoy en nuestro país. No se evidencia y por ello estamos a merced de los delincuentes en sus diferentes categorías y delitos que cometen. Y más aún hoy estamos justificando toda clase de criminalidad con un presidente que es de origen guerrillero y con pensamientos netamente comunistas. Por todo lo que estoy exponiendo, voy más allá e indagué en una teoría de origen más conservador, donde se evidencia la responsabilidad individual, la primacía de la moral, los valores compartidos, la salud de las instituciones sociales fundamentales, como la familia y la comunidad, desde luego en su centro, y una perspectiva que no niegue la influencia, desde luego, de diversos factores sociales y económicos, pero que lo sitúa en un marco más amplio donde la cultura, la cual es entendida como el conjunto de normas, creencias y valores que guían nuestra conducta, y desde luego la agencia individual, la capacidad de elección y autocontrol, que estos deben ocupar un lugar causal y preeminente. Por eso en este video vamos a hablar rápidamente sobre una teoría que nos trae un autor, para algunos desconocidos, que es James Q. Wilson, con su teoría de la delincuencia más allá de la clase social. ¿Y por qué más allá de la clase social? Porque hoy podemos ver las diferentes clases de corruptos que hay en nuestro país también, y no vienen precisamente de orígenes humildes o por su contexto social específico, como lo hemos o lo están haciendo ver en las diferentes teorías que ya mencionamos inicialmente. Abordaremos una perspectiva criminológica conservadora que desafía la idea tradicional de que la delincuencia se concentra principalmente en las clases bajas.
Nos vamos a centrar en este influyente politólogo, que es una figura clave del pensamiento conservador en criminología. Mientras muchas teorías vinculan el crimen a la pobreza o la falta de oportunidades, Wilson argumenta que el potencial delictivo se encuentra en factores más universales presentes en todos los actores sociales. Un punto central de este autor es su crítica a la teoría de las causas fundamentales, que volvemos y lo reiteramos, atribuye el crimen principalmente a factores externos como la pobreza, la discriminación o el desempleo. Wilson señaló una contradicción empírica clave en las décadas de 1960 y 1970, donde la delincuencia aumentó drásticamente a pesar de la prosperidad económica y la diversa expansión de programas sociales. Él argumentó que enfocarse solo en estas causas profundas es una falacia causal, ya que son difíciles o imposibles de erradicar por el gobierno y desvían la atención de factores más inmediatos y controlables. Por ello, él nos propone cambiar el enfoque hacia la agencia individual y los factores próximos al acto delictivo. Si bien las condiciones externas no son determinantes, la elección y la responsabilidad personal en estas teorías ganan protagonismo. Por ello, Wilson desarrolló un marco multifacético para explicar de una mejor manera el crimen y el cual es aplicable a todas las clases sociales. Una de sus causas fundamentales reside en la capacidad universal de elección racional, es decir, sopesar los costos y los beneficios, la variación individual en factores constitucionales y de personalidad, es decir, su impulsividad, su inteligencia que se da en toda la población. Desde luego el desarrollo o falta de desarrollo del sentido moral y el carácter, un proceso que puede fallar en cualquier familia o individuo independientemente de su clase social y eso lo podemos ver hoy en nuestro país. La clase social actúa como un contexto que desde luego moldea las oportunidades específicas de delinquir y los riesgos asociados. Tenemos como ejemplo el fraude de cuello blanco versus el robo callejero, pero no es la causa raíz del potencial delictivo que reside en la naturaleza y en las elecciones individuales. Y ya para finalizar, podemos decir que esta teoría de Wilson nos ofrece una perspectiva más conservadora que sitúa el potencial delictivo en la interacción entre la naturaleza humana y las elecciones racionales, que básicamente son influenciadas por la moralidad y el entorno social inmediato. También su teoría explica por qué la delincuencia no es exclusiva de ninguna clase social, sino una posibilidad inherente a la condición humana. Es aquí donde podemos decir que su enfoque subraya la importancia de la responsabilidad individual, el carácter y el control social cercano, abogando desde luego por políticas pragmáticas centradas en influir en las elecciones y gestionar las consecuencias, en lugar de intentar una reingeniería social a gran escala. Esto es pues desde luego mi punto de vista para esta teoría cultural que me parece la más precisa en este momento y más aún cuando vemos cantidad de delincuentes en nuestras calles y como lo he mencionado anteriormente, los ciudadanos de bien debemos estar en nuestras casas y básicamente esperar a ver qué pasa con estos delincuentes que cada día son las cárceles más llenas de reincidentes y no vemos una solución a futuro. Muchas gracias.